Si eres de las personas que piensa que con alguna prueba casera, artesanal, puedes diagnosticar el embarazo, te invito a que veas este video donde le pregunto, entrevisto al doctor Francisco Javier Tostado, que es historiador, y nos va a comentar sobre las pruebas de diagnóstico de embarazo que se utilizaban hace 4000 años. Así que nada, no te pierdas este video y velo hasta el final. Bueno, nada, yo la verdad que súper contento de tenerte en mi espacio, así que bienvenido aquí a este espacio que comparto con muchas personas y espero que este vídeo con el doctor Francisco Javier Tostado, yo estoy seguro que va a ser un éxito y va a ser uno de muchos, ¿eh? Sí me gustaría, Francisco, además darte la bienvenida que, bueno, porque eres médico, ginecólogo e historiador. Entonces, la verdad es que cuando uno habla de historia, hay unos que pues le fascina la historia y hay otros que dirán historia, oh, wow, a mí me va a aburrir esto, pero es que la forma como tú lo escribes y lo transmites, bueno, denota que tienes una gran pasión por eso y que la verdad es que atrae, ¿eh? Yo no soy una persona que me guste mucho la historia, por decirlo, pero cada vez que leo tus libros o los posts que escribes, que el de hoy va a estar buenísimo, la verdad que atrae mucho la forma como lo comunicas. Pero me gustaría que nos dieras a todos cómo un ginecólogo acaba siendo historiador. O sea, ¿cómo te nace esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, antes de nada, agradecerte que me invitaras a tu espacio. De verdad que es un honor para mí, te lo digo en serio. Yo, no Bueno, sé, yo creo que todos los médicos... una cosa, Francisco, recuerda que de hace años estamos en esto, ¿no? O sea, Sí, esta la verdad primera es que sí, reunión que ya estamos llevamos unos haciendo cuantos años. hace, no sé, 5 o 6 años que, bueno, se está por muchas circunstancias. Tú has ido creciendo con tu blog y tus libros y yo también en mi canal, pero bueno, es el primero de muchos. Disculpa que te haya interrumpido. Ahora sí, dinos cómo acabaste siendo historiador. Bueno, cuando alguien hace algo con pasión y le gusta, pues supongo que las horas que emplea en hacerlo, pues eso no es un sacrificio realmente. En mi caso en particular, siempre me ha gustado la historia. De hecho, no es una cosa que me saliera de ahora, pero sí que iban pasando los años y dices, bueno, la medicina está bien, pero hay algo más aparte de la medicina y al menos en mi caso la historia en estos últimos años le he empleado pues el tiempo que quizás me hubiera gustado haberle empleado a lo largo de mi vida. No sé, yo creo que todos los médicos tenemos un punto de ese humanismo, ¿no? Dicen incluso que la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Algunos definen al historiador como un profeta al revés. En parte, pues es verdad, porque los historiadores son personas que se interesan por el futuro cuando éste ya ha pasado. Entonces, bueno, yo hace unos 7 años, como más o menos decías, se me ocurrió pues escribir un libro a raíz de estar un poquito empollado en la historia antigua, porque me había apuntado en los cursos de la UNED para hacer un poquito pues historia. Y claro, llegó a una tarea escribir una novela, ¿no?, relacionada con la historia y la medicina, y una llevó a la segunda a la tercera, hasta que hice el primer libro. Y esto, bueno, tuve la fortuna de contactar con un editor que le gustó el trabajo, me lo publicó y de ahí pues un libro llevó al otro y al blog que realmente ha sido una sorpresa muy grata, porque yo no sabía ni lo que era un blog y el editor me comentó, hombre, pues plasma esto de los libros y de la historia de la medicina haciendo posts así de... Yo pensé, pues no sé, entonces me puse, miré lo que era un blog y oye, me gustó, me enganchó y tal como empecé, pues hasta el día de hoy estoy con mi blog a Te- tope, a tope. No, es que es curioso porque cuando uno escribe, a mí me pasa parecido también, o cuando grabas un vídeo, yo soy más de vídeo, pero realmente también tengo un blog donde cada vez que escribes algo, además de aprender, porque yo lo que también una cosa que quiero decir, y esto me dirás tú, que todo lo que tú escribes de esto de la antigüedad está respaldado, o sea, tiene un proceso de Sí, sí. investigación que es lo que me imagino yo también, te ha hecho crecer como historiador, porque no es que tú escribes aquí anécdotas tuyas, sino que se ve que está currado. O sea, que yo Bueno, yo también. siempre lo digo. Yo es que hablo, claro, en el blog hablo de todos los temas de la historia. Quizás la medicina tiene su
peso importante, es un 40% de los artículos son de historia de la medicina, pero pongo pocas fechas, porque las fechas se olvidan. Intento explicarlo de forma, primero cosas divertidas o curiosas de la historia y explicadas de forma amena. Y esto supongo que es lo que ha enganchado un poquito a la gente. Bueno, el de hoy, el tema de hoy, sí. o sea, es métodos curiosos para el diagnóstico de embarazo. O sea, bueno, también decirte que yo creo que cae como anillo al dedo mi canal. Es verdad que hay mucho contenido, me pasa como tú, que un 60% es de embarazo y hay otros temas, pero es que esto es curioso para todo el mundo, ¿eh? Desde la que no está embarazada, la que está, porque, bueno, también decirlo que es verdad que nosotros como ginecólogos, y tú también lo apuntas ahí al final de tu post, que en el 2022 eh, estar haciendo métodos caseros artesanales para diagnosticar si uno está o no embarazada, pues quizás en el país donde te encuentres, donde no tienes acceso a una prueba de embarazo de orina o de sangre, que bueno, los hay, pero evidentemente si hay acceso o posibilidad de hacerse una prueba de embarazo de sangre, de orina o una ecografía, estos métodos en el 2022 no tienen cabida. Pero es que en ánimo de una crítica constructiva y de aprender la forma de hacer medicina, ya no vas a hablar, porque antiguo se remonta a muchísimos años atrás, ¿no? O sea, entonces era la única forma de intentar diagnosticarlo, pues entonces es verdad bueno, me gustaría, no voy a hacer como dicen spoiler, porque me gustaría que nos lo comentaras tú mismo, esto de los métodos curiosos para diagnóstico de embarazo en la antigüedad, que de verdad que hiciste un repaso súper bueno. Coméntanos un poco sobre ese tema. Bueno, en la antigüedad y no tan en la antigüedad, ¿eh? Porque incluso hasta hace poco más de 100 años que no se tenía el conocimiento de las técnicas diagnósticas que tenemos en la actualidad para poder saber si una mujer está embarazada. Si te parece bien, empiezo un poquito lo más antiguo, Sí, en sí, la, sí, lo que es sí. Sí, la sí, sí. civilización egipcia. ¿Eh? Como no, los egipcios, ¿no? No podría ser otros. Encontramos un papiro, el papiro de Laum, que data del 1850 a.C. O sea, estamos hablando de casi hace 4.000 años, la fecha de hoy, y en él se describen Imagínate. 17 pronósticos relacionados con la obstetricia. Yo te menciono solo uno de los de este papiro. Cogían a la mujer y para ver si estaba embarazada, le sujetaban los dedos, le apretaban los brazos y el rostro, la cara, si se les tornaba verde o sentían que en sus manos el latido de las venas, es que estaba embarazada. Bueno, no creo que sea muy eficaz, pero es lo que hacían y es lo que estaba descrito en este papiro. ¿Eh? Luego tenemos otros papiros también, Francisco, muy una curiosos. pregunta, y disculpa que te Sí, interrumpa, porque es que esto es súper curioso. Pero sí. la persona, a ver si lo sabes, si no, no, era una persona preparada para, o sea, tenía que estar entrenada para apretar las manos, o sea, ¿era una persona que se dedicaba a esto o era cualquier persona, ¿sabes? O sea, ¿me Bueno, entiendes? en el antiguo Egipto ya existían personas dedicadas, lo que podríamos considerar como las matronas de ahora. Ok, ¿Eh? Ahí ya existían y ya se ocupaban de estos temas, del embarazo, incluso luego del puerperio, y solo llamaban al médico, entre comillas, cuando había un problema. O sea, realmente podríamos hacer un paralelismo con lo que pasaba ahora. O sea, no creas, tenían sus avances y hacían sus cosas, su medicina, que nos puede sorprender. bueno, 4.000 años, estamos hablando, o sea, a ver, Estamos es que hablando es de hace muchísimo 4.000 tiempo. años. Muy bien, muy bien. Muchísimo, muchísimo. Bueno, Hay seguimos uno muy contigo. curioso, que bueno, pues este está también hace 3.500 años respecto a día de hoy, que hacían orinar durante varios días a la presunta embarazada en 2 bolsas de lona, en cuyo interior había semillas de trigo y de cebada, respectivamente, mezcladas con sal. Si transcurrido un tiempo germinaba, es que la mujer estaba embarazada. Incluso determinaban, o así pensaban, que podían saber el sexo del futuro niño. Porque si germinaba el trigo, sería una niña. Si germinaba la cebada, sería pues un niño. Claro, si no germinaba ninguna semilla, la mujer no estaba embarazada. Oye, y Lo es que verdad algunos que mencionan
Lo que tampoco mencioné es qué pasaba si germinaban ambas semillas, ¿no? Porque, Oye, pues, los gemelos, quizás, ¿no? o si hubiese germinado en vez de cebada y trigo otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Estas malas hierbas. Pero es curioso. Oye, ¿tú crees que los métodos caseros que se utilizan hoy en día, por decirlo, han sido una evolución, digamos, desfasada? O sea, como que se van cambiando, porque es verdad que tú te encuentras hoy en día, en el 2022, algunas cosas que quizás vienen desde ahí, pero han modificado totalmente el método, ¿no? Sí, sí, es Sí, sí, curioso. yo creo que sí, porque cuenta que, por ejemplo, esta tontería que nos puede parecer del tema de las semillas y de orinar allá, tiene su base científica, porque en la orina los estrógenos aumentan durante el embarazo y es una hormona femenina que aumenta durante la gestación y está presente en la orina. Y entonces podría ser que al estar embarazada, pues ayudar a germinar. De hecho, se ha calculado que este método tenía un éxito de un 35% de posibilidades de acertar. Quiero decir que, y otros métodos más actuales entre comillas, de 100 años para nuestro tiempo, hace un siglo, pues también tenían su base un poquito científica con el tema hormonal y la orina y, bueno, y el Gravindex que podemos coger en la farmacia o hacerlo en casa, ¿no? Que pones un Sí. poquito de orina. Todo está por el tema hormonal y ya en su época no sabían lo que era una hormona, pero bueno, ya aplicaban este tema. Intentaban detectar quizás alguna sustancia o algo, no sabían qué era, pero era la forma que tenían de ponerlo en práctica. Bueno, a veces Sí, sí. no tiene nada que ver con embarazo, pero la diabetes una persona que orina y que las hormigas llegan en la diabetes del embarazo y entonces las hormigas se van a la orina porque supuestamente hay mucha azúcar en la orina, es una Sí, forma de sí. justificar bueno, yo creo que quizás y eso es una crítica constructiva en cuanto a los médicos de ahora, actuales, es que antiguamente se observaba mucho, eran muy detallistas en la observación clínica, o sea, y entonces estas cosas le permitía pues buscar esos detalles que quizás nosotros ahorita vamos a una máquina de una vez, basta el test, pero había detalles de pacientes obviamente que estaban embarazadas y que en esa época quizás no pasaban desapercibidos y ahora nosotros sí, o sea, creo que es lo importante de ese tipo de medicina que tenía esas herramientas que tú muy bien mencionas y haces ¿cómo es? Un resumen, ¿no? A ver qué otra Sí. cosa. Bueno, lo de los gemelos es interesante porque no está, bueno, no se sabe, ¿no? Si crecían las dos hierbas en el. ¿Ah? Aquí tiene Pues podría uno, pasar. aquí tiene uno muy curioso que me pareció también súper curioso, que es el de la cebolla, ¿no? Bueno, el de la cebolla es un poquito... Es también que es de otro papiro. Es es un lo que papiro tú que dices, se que a llama... veces uno lo lee y yo te diría, no, esto se lo inventó el doctor Tostado, esto no puede No, no, ser. no, no, totalmente es así, son Es- reales. Esto está Está escrito documentado, en ya te estos digo, en los papiros. papiros. Sí, 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 sí. Este en concreto, el de la cebolla que tú haces referencia, está en el papiro de Carlsberg, que no tiene nada que ver con una conocida marca de cerveza. Exacto, exacto. Pero bueno, es para acordarnos, ¿no? El papiro de Carlsberg. Bueno, lo que comentaban era dejar un trocito de cebolla en la vagina de la mujer, que se pensaba que podía estar embarazada, y se dejaba ahí toda la noche. Entonces la idea era que al día siguiente había que coger la cebolla, ese trocito de cebolla, probarla, y si conservaba su sabor original, indicaba que la paciente estaba embarazada. Imagínate, o sea que. Bueno, pero Bueno, tiene si me lo imagino probaba que. la propia embarazada o su pareja. Exacto, exacto. Que lo tenía que haber probado antes de colocarla, ¿no? Me imagino. Y es Sí, curioso sí, que era cebolla, ¿no? No escogían otra cosa cebolla, sino cebolla, sí. cebolla. Que también el olor, pues me imagino que. Pero óyeme, sin ir muy lejos, yo no sé qué propiedades tendrá y esto nos lo comentarán luego cuando publiquemos el vídeo, porque la cebolla de repente cuando tenemos a un niño que está muy constipado y tal y le coloca cebolla para la tos en la habitación también es una cosa que se hace mucho en el 2022 ahora, ¿no? Coloca una cebolla en la habitación para que respire mejor y deje de toser. Eso también se hace, Sí, ¿no? sí, sí. Así que, Sí, sí, que es así. bueno, a ver qué más. Es que son súper curiosos. ¿Qué otra cosa aquí tenemos? Mira, el de la sandía. Sí, sí, sí. Este también, wow. El de Este, la sandía
fue muy utilizado en épocas posteriores, no creas. Fueron métodos que durante siglos se utilizaron. Son creencias bueno, se fueron perpetuando y la gente lo hacía, porque es que no tenía otra forma. El de la sandía que tú comentas está en el papiro de Berlín, este es del 1350 a.C., y consistía en dar de beber a la paciente un trocito de sandía triturada y mezclada con leche de una mujer recién parida. Se complicaba un poquito. Tenías que buscar una mujer recién parida, coger la leche, triturar el trocito de sandía. Entonces lo comías. Si vomitaba es que estaba encinta. Y si solo tenía una cierta flatulencia es que no estaba embarazada. O sea que cualquiera es verdad que podría pensar que esto se hizo 1 mes, se hizo 2 meses. Esto eran tendencias, ¿no? Que años, siglos haciendo este tipo de métodos. Sí. Y evidentemente, pues en algunos casos, como tú dices, pues daba un diagnóstico de embarazo, ¿no? Es que es súper curiosa la historia donde nos lleva, ¿eh? Es increíble. Y después veo aquí también, bueno, tu post que está también súper, bueno, tu página es franciscoaviertostado.com, ¿no? ¿Sí? Sí, Ahí es donde pueden conseguir, pero también veo que catalogaban a las embarazadas según bueno, el lugar donde estaban y la condición en que la veían, ¿no? Aquí, por ejemplo, comentas lo del Imperio Romano, que se declaraba embarazada la mujer que parecía atolondrada. ¿Eso es así? Bueno, eso hacían, pero bueno, quedaba como un poquito subjetivo y no sé. Exacto, porque aquí tú puedes decir, bueno, pero ¿qué consideraban, no? ¿Qué consideraban atolondrada? Sí. Pero ¿y esto? Yo creo que todos podríamos estar embarazados, mujeres y hombres, porque atolondrados siempre podemos estar en algún momento de nuestra vida. Bueno, si a mí me dicen, no, a veces en la consulta a ti te debe pasar lo mismo, no, doctor, es que yo quiero que me haga una prueba de embarazo, porque mire, es que ahora estoy súper cansado, no duermo, tengo insomnio y además tengo dolor de espalda. Y digo, a ver, mira, a mí me sucede lo mismo y yo no estoy embarazado. Pero es curioso porque yo me imagino que el que daba el diagnóstico, o sea, eran lo que tú dices, los que se dedicaban en esa época ¿cómo se llamaba antes? Arte de la medicina, ciencia de la medicina, ¿cómo? No, bueno, el arte de la medicina, sí. La medicina es un arte, no deja de ser un arte. Pero es que antes básicamente eran las matronas los que se ocupaban del tema del embarazo, dependía de la cultura, pues recibían un nombre u otro. Pero no creas, hacían cosas bastante más avanzadas de lo que podríamos pensar en el control de la gestación. No, y para los medios que tenían, realmente, porque, o sea, ver lo que hacían con lo que tenían es increíble, la verdad. Bueno, es como hasta hace poco que se usaba el pinar para escuchar, ¿no? Sí. Y ahora es todo ecografía. A más de uno de nosotros nos darás un aparatito de esto, de madera o de metal, y es que no conseguiremos. A ver, que nosotros somos de una época donde se utilizaba, por eso lo sabemos, pero es curioso cómo un aparatito de madera o de metal logra escuchar el corazón del bebé de forma tan nítida, ¿no? O sea que es curioso, pero a mí me llama mucho la atención tu post, porque por ejemplo aquí dice, mira, en Babilonia si su caminar era lento, o sea, pero esto a cualquier semana, me imagino. Si iba lento, ya, oye, esta paciente, vamos a... Sí, en Babilonia, pues bueno, tenían este método. Luego, en otros países, en Francia, por ejemplo, decían que si el vino enturbiaba la orina, que en Alemania, esto nos puede ya ser más cercano a nosotros, que si tenía antojos alimentos extraños, esto nos suena, ¿no? A todos. Exacto, los antojos, esto es en Alemania, ¿eh? Sí. Y luego los chinos, ¿no? En la antigua China ya sabemos que utilizaban mucho el pulso de la persona, diagnosticaban pues muchas enfermedades y una de ellas también era el diagnóstico también de un embarazo a través del pulso. No sé cómo lo hacían, no me lo preguntes porque no tengo ni idea, pero utilizaban el pulso también para este tema, sí. Es curioso porque, bueno, es lo que decimos, los signos clínicos, la verdad es que todas estas formas de diagnóstico, yo creo que el diagnóstico del embarazo, igual que hoy en día, a mí me pasa que muchas pacientes me comentan o personas por las redes que se hacen un tipo de test, otro casero, yo creo que es una de las inquietudes más importantes que surge de repente, tanto en hombres o mujeres, porque a mí me escriben hombres y mujeres
preguntando por eso, si es posible que quede embarazada, si no, si tal. Creo que, bueno, normalmente cuando nosotros nos llega en la consulta una persona, una mujer que dice, tú le preguntas la última regla y de repente le preguntas método anticonceptivo y te dice que no usa, y enseguida nosotros le comentamos, bueno, estás buscando embarazo, y te dice que no, y tú le dices, mira, a ver, no hay grises, o sea, o evitas, ¿no? O busca, porque si no vas a acabar haciéndote una de las pruebas y ojalá que sea así en el 2022, pues y tiene a la mano una prueba efectiva, ¿no? Que sea de sangre, de orina o una ecografía y que no, pues que no caigan estos métodos caseros o que se utilizaban antiguamente. También estoy viendo bueno, es que tú tienes una cantidad de aquí de anécdotas que es para sacarle punta, ¿eh? Lo del, por ejemplo, la, que tiene que ver ya con las relaciones, ¿no? Con las relaciones sexuales, pues cuando mantenían relaciones, si después de mantener relaciones tenía algún síntoma o se le erizaba la piel, creo que era, ¿no? Como... Sí, Sorando de Éfeso, que es considerado uno de los precursores de nuestra especialidad, de la ginecología, en la Edad Media, decía esto, que si una mujer después del coito se le erizaban los vellos de la piel, como bien decía, experimentando una sensación de que se le cierra el orificio cervical, no sé cómo podrían experimentar esta sensación, estaba embarazada, era que estaba embarazada. Y también un poquito más tarde, ya en el siglo XVIII, un médico y astrólogo, Nicolás Culpeper, en Londres, recomendaba también que si después de haber tenido la unión carnal con su marido se sentía más satisfecha que de ordinario es que también estaba embarazada. Bueno, es que nos llegan estas cosas tan curiosas, es que no son tan antiguas, es que hasta hace poquito, incluso a mediados del siglo XX, y aquí en España, en muchos pueblos, pues también se empleaban estos métodos, no solo aquí en España, en cualquier parte del mundo, y vete a saber si en qué zonas todavía se siguen utilizando métodos parecidos en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad que me parece muy interesante la forma que también tú le explicas y lo dejas ahí plasmado en tu web, que es franciscosjaviertostado.com. Y bueno, no quiero adelantarnos al siguiente porque el siguiente también tiene tela, de la menstruación, que es una cosa. Sí. Yo creo, bueno, la menstruación da mucho de sí también en este tema, lo que es la historia, ¿eh? De hecho, la menstruación, ya sabemos que es el sangrado vaginal, normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer si no se produce un embarazo. Y de hecho, sabemos que es un hecho natural, pero algunas sociedades a lo largo de los tiempos la asociaban con un castigo, ¿no? Y como la suciedad. Y además, ¿cómo podía ser que un ser vivo, ya una mujer, cualquier ser vivo, sangrara cada mes sin que eso le afectara a la salud? Esto no podía ser bueno, ¿no? Y es una respuesta a esta pregunta que la encontramos a partir del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII no nos comenzamos a plantear que entre los hombres y las mujeres existían diferencias apreciables en los organismos, ¿no? Y a partir de entonces la ciencia nos ha dado pues muchas otras respuestas y es mucho ya lo que sabemos y mucho lo que nos falta por saber todavía. No, pero además queda tanto para hablar que creo que tú lo has dividido como en 3 posts, ¿no? Pero súper interesante, pero no hagas más spoiler que eso es en el próximo, en la próxima entrega de Francisco Javier Tostado, ¿eh? No, la verdad que yo de verdad que disfruto mucho de la historia, pues no es tuya, pero de la forma como lo plasmas, y la verdad que te agradezco que nos estés acompañando y que nos des la oportunidad de conocer. Yo creo que para entender un poco dónde estamos al día de hoy tenemos que conocer la historia, eso no se puede negar de una forma constructiva porque, repito, era la forma como lo hacían lo que tenían a mano. Es como ahora la tendencia que hay bueno, no tiene nada que ver, pero las críticas, que si el parto cómo se atendía antes, se atendía después o lo que sea, sin meternos en ese tema, porque ahí sí ya podríamos ahondar, pero no se puede, siempre sean, por lo menos en la época que nosotros estudiamos, los profesores nuestros, pues mira, tenían esas herramientas, bajo la evidencia de ese momento se hacía de una forma
Y la medicina, lamentablemente, no es una cosa tan exacta, entonces puede haber ido cambiando y evolucionando a veces para bien y a veces hay que retroceder y revisarse y pues bueno, pero yo creo que los antecesores nuestros, con las herramientas que tenían, fíjate, mira hasta dónde llegaban, un 35% de certeza de diagnóstico, o sea, eso es que es altísimo para lo que uno pudiera pensar, ¿no? Así que bueno, yo de verdad que te agradezco la oportunidad de que nos has dado hoy con estos métodos curiosos para diagnóstico de embarazo en la antigüedad y el próximo que va a ser de menstruación, que no se lo pierdan. Si te quieren conseguir, entonces como siempre bueno, te contactarían en tu blog, tú tienes tus contactos, o sea, a través de las redes o cómo, Sí, bueno, yo tengo mi página de Facebook, básicamente, ¿qué? que ahí me pueden encontrar también. ¿Y cómo te Y buscan en bueno, Facebook? en Facebook como Francisco Javier Tostado, Ah, vale, igual. ok, igual tu nombre. Igual que en el blog. Sí, el blog también no me lo he pensado mucho el título del blog. Lo tienes fácil, lo tienes fácil. Bueno, ahí tienes, Sí, Francisco Javier Tostado. Bueno, mira, muchísimas gracias y ya nos estaremos encontrando más y tú con nuestra audiencia. ¿Eh? Nos venga, muchas vemos. gracias a vosotros. Adiós, adiós.